lo tradujimos como, siempre lo traducimos, esa parte del Tetzavit. Ujú. No sé si quieran que expliquemos eso o si ya quedó claro. Pues supongo que esta no hay tanto problema en la medida en que justo ha aparecido en otros. Solo recordar, ¿no? Que cuando van con un numeral, este ic lo que significa en realidad es como número ordinal, ¿no? Entonces, más que para el cuarto presagio, pues es el cuarto presagio, ¿no? Le quitamos este. Sí, se acuerdan de eso, ¿no? Sí, ¿El resto del grupo se acuerda de eso? Sí. Sí. Okay. Entonces, el cuarto presagio. Y aquí nos va a empezar a contar qué pasó. Vamos con lo que pasa después. ok. Pues ahí el problema un poco fue darle sentido a la oración porque, o sea, lo que da a entender es que ahí seguía el sol, pero o sea, no encontrábamos manera de traducirlo sin agregarle demasiadas palabras. Entonces lo dejamos como aún ahí el sol por el locativo que está ahí. Y después pusimos, el cometa cayó y se dividió en tres. Aquí el verbo es yetiu. Uh-huh. Lo que hicimos fue pues considerar la ligadura y que ahí era ir en pasado. Entonces, por eso lo tradujimos en se dividió en tres. Ok. Digamos que empecemos con el yeteyetilla. Efectivamente, se dividió en tres, y como dice Krista, y acá explicarnos, este ya es la forma de pasado de ir, y entonces sabemos que todo el verbo es pasado. Y pues sí, es un verbo raro porque solo existe con la forma, con el auxiliar de ir, ¿no? Yeteyetiuj, como también dijo Krista, que ese es dividirse en tres, ¿no? Entonces no hay necesidad en este caso de traducirlo como fue dividiéndose en tres, porque en realidad todo el verbo ya nos está diciendo que pasó una división en tres, ¿no? Entonces se dividió en tres y con así lo vamos a dejar. ¿Alguien tiene algún conflicto con ese yeteyetilla? No. Ok. Quizás si hay que pensar bien, es este onca, que aquí está glosado y nos lo explicaba Krista como un locativo, ¿no? Y es verdad que existe un locativo onca que es allá. Es ay, ¿no? En esa forma. Exacto, ¿no? Más bien aquí no es un locativo, o sea, sí hay un locativo, un direccional en este on, pero tenemos el verbo kaj, que es ser, estar, existir, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en realidad lo que tenemos en esta parte sería un morfema cero, el direccional y el verbo estar. Y entonces esto es el sujeto, direccional, estar. Y entonces eso sí nos cambia más o menos todo el sentido de la oración, ¿no? Entonces, Krista, Salvador, quien quiera, ¿cómo cambiaríamos entonces esto? Pues que ¿Aún estando el sol? ¿O aún estaba el sol y el cometa cayó, se dividió en tres? ¿No? Pero Entonces, el dividir en tres dijo que se podría omitir, ¿no? ¿O no? No escucho bien. yo creo que este yeteyetilla más bien sí nos está diciendo una cosa que le pasa al cometa, ¿no? Entonces, imagínense, además va pasando y se vuelve tres cosas. O sea, se ve que eso es importante para lo que pasa, ¿no? Entonces, Pero el estaba no es en pasado. o sea, está en pasado cuando lo traducimos y claramente aquí está en presente, ¿no? Eso es verdad. Digamos, esto estaba, lo estamos sacando más de nuestra forma de narrar en español que... ¿Podría ser así como aún estando el sol? Podría ser estando y podría ser también está nada más, ¿no? Yo creo que en español puede ser mejor traducción porque nos está diciendo que pasan dos eventos a la par, ¿no? Y entonces justo ahí, en español, utilizamos el gerundio, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que dice Diego es verdad, podría caber mejor el estando. Otra vez, eso es cosa de la traducción de cada quien, ¿no? Entonces, digamos, lo que sí es que este es el verbo estar, ¿no? Entonces, onca intonatio, y entonces aquí
En realidad también tendríamos que haber puesto una coma, digamos, ese tendría que haber sido yo, porque cuando pasa esto, sucede esta otra cosa. Y entonces ahora sí. She will wets. Y eso ya nos dijo Krista, que era she will, cometa, wets, ¿no? Y este wets está en pasado, entonces es cayó. Y entonces, ¿qué es lo que cae? Un cometa. ¿Eso sí se entiende? Sí. 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 Claramente aquí, pues uno podría en español querer ponerle una I, ¿no? Cayó un cometa y se dividió en 3. Nada más, ahí y se los puse en una nota al pie, no hay que confundir Shewit con I larga, que es cometa, con los otros 3 significados de Shewit, que es con I breve, ¿no? Entonces ahí hay que estar al pendiente y si la ven con I larga, que no es lo más común, es la aparición de Shewit con I corta, entonces, insisto, ¿no? Si lo ven con I larga, pues es un cometa en realidad de lo que se está hablando. Entonces ya tenemos nuestras primeras oraciones. ¿Quién quiere del equipo seguir con esta parte? Mm, lo primero del OMPA, pues es el locativo. ¿Mm? Sí, luego sigue lo de Walpeu, que pues nada, pusimos el direccional, el verbo empezar, ir haciendo, la U hasta el final. Salvador, ¿estás ahí todavía? ¿O soy yo el que no escucha? ¿Ustedes sí me escuchan a mí? ¿Hola? ¿Hola, hola? Ya, perdón, no sé qué pasó para variar y me sacó esta cosa. No hay problema. Pero bueno, entonces estábamos con Salvador. Yo me quedé hasta el Walpeu. No sé si se siguió y ya no escuché nada. Nada más había dicho que faltó el sol ahí en... No, ahí está. No, sí Está a un está. ladito. Ajá. Sí. Bueno, está Es del que otro lado. está este Calaquillampa y ahí está Poniente Sol, ¿no? Ajá, bueno, pues ya. Bueno, le pongo sol de todos modos. Le voy a quitar el sol de acá. Es que de hecho cuando busqué la palabra, encontré que si venía justamente con tonativo antes, se refería justamente al poniente, o sea, ahora sí cuando el sol se va metiendo a esa dirección. Ahorita analizamos porque además la palabra es muy bonita, ¿no? Pero entonces, o sea, en general esto sí es poniente, ¿no? Eso no hay problema. Entonces, antes de que sigas, Salvador, quedémonos tantito por acá. Aquí la división tendría que considerar que todo esto es el verbo en realidad, ¿no? ¿Cuál es el verbo en presente de este? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Digo, si ese está en pasado, entonces perdí una vocal, ¿no? ¿Qué vocales pudo haber perdido? A. La A. Exacto, perdió la A, ¿no? Podría haber sido una I o una A. Recuerden que son las dos vocales que se pierden, ¿no? Pero en este caso es una A. Y entonces el verbo es pegua. Y como pierde la vocal, queda la UA al final, y entonces uno le pone la H al revés, ¿no? Porque hay un cambio ortográfico. Entonces, este nada más es empezar, y lo que sí sabemos es que está en pasado. Y entonces, allá empezó, ¿no? Ompa, Walpeu, además como para acá, ¿no? Empezó allá y viene hacia acá la acción, lo sabemos por este igual de acá. Y luego tenemos Tonatiuh y Calaquillampa, ¿no? ¿Alguien reconoce qué verbo está aquí? Calaqui, ¿no será? Calaqui, exacto. ¿Y qué es Calaqui? Entrar, ¿no? Entrar. Entonces es algo que es suyo, que tiene que ver con entrar, y este yan nos sirve para hacer locativos sobre verbos. Entonces es un locativo donde se entra. Este pa, si se acuerdan, indica dirección también, como de adentro hacia afuera,
o desde donde estoy hacia otro lugar, y entonces se ve que está diciendo, es la entrada del sol, o hacia donde entra el sol, y entonces justo eso es el poniente, ¿no? ¿Sí se entiende eso? Sí. Sí, entonces eso se puede poner. Entonces, ¿está bien como lo pusimos poniente o tendría que ser como así glosado como lo pusiste arriba? O sea, para la glosa podemos llegar a este nivel de, digamos, de exquisitez morfológica y está bien, ¿no? Entonces, digamos, una cosa es que esto sea o sea, poseído, entrada, locativo y dirección, y otra cosa es que eso lo traduzcamos como poniente, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? También de qué tan literales queremos ser con la traducción, pues podríamos poner ompa o alpeu, o sea, ya empezó, y este ompa es hacia la entrada del sol o hacia donde se mete el sol, o empezó allá en el poniente, ¿no? Cualquiera de las dos traducciones son adecuadas, solo, insisto, como recordar que una es mucho más literal, la que considera que esta es su entrada del sol, y otra es mucho más como hispánica, ¿no? La que entiende que la entrada del sol está hablando de un punto cardinal, ¿no? Entonces ahí dependerá de ustedes, pero sí podemos llegar, y ya estamos, de hecho, muy cerca de llegar a este nivel de ir cortando los morfemas, ¿no? Entonces, ajá, allá empezó, sin el va empezando, por donde se mete el sol, ok. Y luego entonces, ¿quién sigue con el au, ompa, itztillaj y nikisayampa? Pues es igual la conjunción, Ujú, el ompa que es un locativo. ujú, y que justo significa ya, ¿no? Ujú, Ujú. Bueno, luego viene un verbo. ujú. eh, y, a ver, me perdí, Sí, perdón. Ah, sí. ajá, es que en el verbo lo reconocimos como que era el verbo ir, bueno, ir hacia algún lugar que de los modales auxiliares. Ujú, Entonces le pusimos como tres sujetos, el verbo ir, que es ir hacia algún lugar, con la ligadura ti, y que siempre va con egua o con el verbo yaú, que es ir. ujú. Entonces ese está en pasado. Y Exacto. el, ajá, y entonces después ya venía in y quizá yampa, que supongo tiene que ver igual algo como lo de arriba, Ujú. pero entonces ahí ya me confundí. No sé cómo quedaría ya. A ver, Yeli, nada más. O sea, justo la construcción es exactamente la misma, ¿no? Lo que cambia es el verbo. Ujú. Aquí tenemos kalaki, que es entrar, y entonces justo aquí quizá, ¿qué es? Salir. 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 Entonces es justo como empezó en la entrada del sol y se fue Ajá. moviendo hacia donde sale el sol. Y entonces justo esto sería otro punto cardinal. Entonces, si este es el poniente, pues este será el oriente, ¿no? Ok. Sí, y ya lo tradujimos como y fue yendo hacia allá donde está el sol. Ujú. Sí, no, y aquí ya, o sea, aquí el verbo está bien reconocido, justamente es este itz de movimiento, con esta ligadura ti y el verbo yau en pasado, entonces por eso es itztillaj, y claramente esto pues es donde sale el sol, ¿no? Que está traducido literalmente acá, y entonces con esta no hay ninguna otra cosa que agregar, está bien todo. Eh, Ujú. y les digo, ahí lo que a mi juicio puede ser muy bonito es justo cómo está hablando de los puntos cardinales, ¿no? Cómo es la dirección y la entrada y la salida. Que en realidad es mucho como es en español, ¿no? Oriente viene de or, de boca, y entonces la boca por donde sale el sol, y poniente, pues de ponerse, ¿no? Pues muy parecido ahí, como lo que se usa. Pero bueno, ya eso fue comentario que no tenía nada que ver. Entonces seguimos. ¿Quién Ahí, va con esto? Sí, si quiere, yo. sí, ustedes. Ahí lo que pues glosamos Yuki, que era lo de ser como. Ujú, El link es el determinante. Y tle, que era de fuego, such, que era de flor, y el tli absolutivo, que pusimos que era como una flor de fuego. ujú. Y en el pipi show, este,
ahí pusimos que era el tercer sujeto, Ujú. Pipishau, encontramos que era como lloviznar. Y creo que ya había salido en uno de los otros Tetzawit, ¿no? Pipishawi, que es justo como llover, pero muy... Ajá. Ujú. Era, creo, cuando cayó el trueno, ¿no? Me parece, creo. Creo que sí, yo tampoco me acuerdo en cuál, pero en uno de esos viene. El ti que es la ligadura y el yug que era de ir haciendo tal cosa. Exacto. Nada más aquí pues faltó poner ligadura en la glosa, y esto es ir, ¿no? Lo que quitemos del haciendo, y este está en presente, a diferencia de los otros yaj que estaban acá, que esos están en pasado, ¿no? Ahora, lo de flor de fuego, yo no sé, digo, es verdad que este Soch parece de Xochitl y que hubiera perdido una I en la composición, y entonces sí, literalmente sería flor de fuego, pero no lo sé, ¿no? En realidad ahí sí no sé si están relacionados, pero por lo menos Tlesochtli completo es una brasa. O sea, sí, sí tiene que ver con el fuego, como este tle nos indica, pero tiene más bien que ver, pues sí, como una especie de cosa que está caliente y que es nada más una, ¿no? Entonces, no sé si sea, insisto, como literalmente flor de fuego o no tenga relación, pero entonces podemos traducirlo como brasa, y entonces es como una brasa, y luego exactamente pipishautio, ¿no? Va lloviznando. Entonces parece que en realidad lo que está diciendo es que cae el fuego. No sé si se vea esa imagen. Sí. Bueno, ok. Entonces, eso era como una brasa, va lloviznando. Y luego entonces, hueca mocuitlapiltitiu y hueca axitiu in icuitlapil. Entonces, ¿quién va? Ujú, Yo sí quiero, para explicarles un poquito, porque eso lo traduje yo como con mi criterio de cómo traducirlo, pero no estoy segura que sea lo correcto. ujú, Ahí pues usamos el we y el ka como locativo y lejos. ujú, Y en el caso de Mocuitlapiltitiu, realmente, o sea, la traducción literal como sería como le va dando una cola o le va dando su cola, pero la verdad yo no le encontré mucho sentido en español. Entonces preferí traducirlo como lejos va yendo su cola, pero no sé si haya sido lo correcto. Y también hiciste Cristal, de abajo, el de hueca. Sí, 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 Si los quieres dos. también explicárnoslo y ya vemos como cosas de la traducción. Bueno, es que en el primero, por ejemplo, está el mo, Ujú, que es de reflexivo, entonces por eso decidí traducirlo también de esa manera, porque si no sería como lejos se va dando su cola. ujú. O sea, que tal vez tendría algún sentido, pero creo que sería mejor traducción en español como lejos va yendo su cola. Y en el segundo eh, está el verbo llegar y está la ligadura ti y luego sigue i. Digo ti, perdón. Ajá. Digo, ¿no qué es? El uj, U. de chau. Ajá, de ir. Ajá. Ajá. Entonces, ahí pues no es tan difícil, o sea, significa va llegando, porque está en presente. Ujú. Por eso decidí traducirlos así. Ok, perfecto. Bueno, y aquí lo que se ve, que también ahorita decía Crista, es que en ambos se habla de lo mismo, ¿no? Del Cuitlapili, del cometa, ¿no? Entonces, ¿qué será la cola del cometa? Primero. ¿Cómo? O sea, creo que además en ¿Cómo? español es muy literal, ¿no? La cola del cometa es la cosa que va dejando atrás conforme va avanzando, ¿no? Entonces todos Como imagínense, esa estela, ¿no? ajá, como la estela. Entonces está hablando de la estela. No sé, a mí la verdad, cola de cometa me suena bastante bien, pero no sé si se utiliza en español o nada más, o sea, la metáfora a mí me queda clara, ¿no? Pero creo que sí se entiende, ¿no? Más o menos bien. Sí, sí, sí. Bueno, entonces esto es mucho más evidente de lo que está hablando. Entonces dice, huesca, lejos, va llegando, como tal cual lo tradujo Krista, su cola. Y entonces imagínense, ¿no? O sea, es un cometa que va de oriente a poniente, no, de poniente a oriente, y además es tan grande que la cola se ve como si, digamos, como estuviera en todo el cielo, ¿no? Entonces, con este no hay tanto problema, es mucho más claro. El problema es este Mocuitlalpiltitiu, ¿no? Porque lo que tenemos, además, es este ti que forma, digo, eso lo vamos a ver con más calma en las próximas clases, pero es un tía que forma verbos sobre sustantivos.
Y este tía con el sustantivo significa algo así como proveer de X a alguien. Entonces, por ejemplo, podemos tener caltía. ¿Dónde lo puedo poner aquí? Caltía. Y claramente eso tiene cal y tía. Entonces, ¿qué creen que sea caltía? ¿Le da su casa? Es como le proporciona una casa a alguien, ¿no? Y ese alguien aquí estaría como sujeto, como objeto. Entonces, si quiero decir que alguien lo hizo conmigo, le pondré nech. Nechcaltía es alguien me da casa, alguien me da techo, me proporciona dónde refugiarme, etc. Entonces, justo por ese tipo de construcción es que tenemos ese sentido de como proporcionar cola. Porque tenemos cuitlapil, de cuitlapili, y este ti de tía, entonces esto todo le da cola, y además es así mismo, ¿no? Porque tiene este modo reflexivo. Entonces, en realidad el sentido de este es bastante extraño, como le va proporcionando su cola. A lo lejos. O sea, literalmente dice eso. Claramente, la traducción que tiene Krista aquí es como mucho más efectiva en español porque nos está hablando de este movimiento de la cola que podemos reforzar con la idea de que está llegando lejos, ¿no? Aquí claramente sí hay un verbo de movimiento que es axi. Entonces, digamos, sí yo sí consideraría que es mucho mejor traducción esta de acá, pero hay que entender que literalmente está diciendo esto, ¿no? Y entonces, a lo mejor con este sentido mucho más literal, alguna otra forma de traducir se nos ocurre que pueda como, digamos, como contener también esta idea, ¿no? Pero eso sería un esfuerzo de traducción, que es lo que, digamos, va a quedar de tarea, además, ¿no? Pero bueno, entonces lo dejamos así para que quede literalmente lo que está diciendo. ¿Sí queda claro este verbo? Sí. Ok. Y entonces recordar, ¿no? Y lo vamos a sistematizar la próxima semana, que este tía forma verbos sobre sustantivos con el sentido de proporcionar el sustantivo a alguien. Y entonces nos faltan 3 oraciones de este Tetzawit. ¿Quién va después? Primero empezamos con una conjunción, luego el determinante y el verbo que es, en este caso, ito, que es ver en pasivo. Y la C que indica pasado, igual la O de al principio, pues ya nos indicaba que el verbo estaba en pasado. Senka, que es mucho, en plural, muchos. Y el tlacahuaca, que es el verbo de que hacía mucho ruido, de que había mucho ruido en la plaza o algo así. Y que está en pasado. Y ajá, por la C. Y lo tradujimos como y cuando se vio. Que eso es la traducción justo de la pasiva de acá, ¿no? De la de arriba. Y sí, que también en Tlacahuacac tiene el impersonal. Exacto, ¿no? Como que no está diciendo quién ve y quién hace ruido, simplemente dice como que hubo un avistamiento y hubo ruido. Ajá. Y cuando se vio, mucho ruido hubo o hubo mucho ruido. ¿No? Creo que no cambia el sentido de la oración, pero se escucha mejor, hubo mucho ruido, ¿no? Sí, digamos que en el español le gusta que esté el verbo antes, ¿no? Pero eso es cosa del español, no del náhuatl. Ajá, y exacto, ¿no? Esto, justamente, como dicen Salvador y Krista, pues aquí tenemos una forma pasiva. Nada más recordar, ¿no? Que la pasiva así, con la O, con esta morfología, es que alguien lo vio, o sea, fue un humano quien lo vio, pero no estamos diciendo quién, ¿no? Esa información se nos fue. Pero tiene que ser alguien humano o animado al menos. Entonces, y cuando se vio, y entonces aquí otra vez recordar que este in tiene un montón de significados y este es temporal, ¿no? Entonces es un cuando, y claramente después senkaj, tlacahuaca, ¿no? Yo no creo que este senka esté en plural, en realidad senka es mucho en general, entonces quitémosle el plural, pero, o sea, lo que sí está cuantificando es este otro elemento, ¿no? El tlacahuaca.
Y específicamente, como decían, este tla nos está indicando que no nos dice quién, simplemente como que hubo el fenómeno que es este cahuaca, ¿no? Digo, sí, y cahuaca es el verbo. Y entonces, en realidad la glotal le pertenece al verbo, nada más para regularizar esto. Y entonces, lo que hubo fue mucho ruido, ¿no? Y es tal cual la traducción que ponen, yo creo que es la más adecuada. Y entonces ahora sí ya nada más la última. Yuki no Yowali o Moman. Pues ahí es otra vez el yukin de ser como, y luego cascabeles y el absolutivo. Y aquí el om indica pasado, y luego es tercer sujeto, reflexivo, y extenderse. Supongo que se refiere al sonido de lo que estaba pasando, o sea, pero lo tradujimos literalmente como si los cascabeles se extendieran. Sí, yo también creo que hace referencia a algo del ruido, por justo la idea de los cascabeles, pues digamos eso por una parte. Y entonces nada más lo que aquí tendríamos que glosar sería om, moman. En realidad, fíjense, si hacemos el análisis que proponen, este om es un direccional de hacia allá, y entonces habíamos dicho que siempre va antes la marca de sujeto, ¿no? Y entonces va así, el reflexivo, y este man de mani, ¿no? De estar extendido, es la forma pasada de mani. Entonces, o sea, nada más sería como ese cambio, perdón, aquí sería así, y la traducción de este sería, era como si los cascabeles se extendieran, tal cual. Y yo proponía, y aquí hay un problema, que en realidad es un problema filológico, ¿no? O sea, es un problema de cómo entendemos esta secuencia y cómo la analizamos morfológicamente para proponer una traducción. Y yo les proponía en una nota al pie, porque de hecho, o sea, se ha traducido así como por tradición, ¿no? En la traducción de esta Berenice está así tal cual, y en la traducción en inglés de D. Billy Anderson también asumen esto. Y de repente yo pensaba que a lo mejor lo que, digo, no tiene mucho sentido porque está hablando de cosas de fuego y de que hay luz y que en medio del sol empezó este fenómeno, pero a lo mejor podríamos tener una regularización distinta. Entonces, déjenme los pongo acá. En donde esta fuera una O larga, y entonces eso nos cambia todo el sentido del verbo. ¿Por qué? ¿Alguien ve la distinción entre yukin o yowali o moman así y este yukin o yowali o moman? No, a primera vista no. A ver, si digo que esta es larga, entonces ¿qué significa esta O? ¿Que está en pasado? Que está en pasado. Y entonces este es un clítico, y tendríamos que poner como clítico, cuando me deje la computadora. Bueno, no importa. Entonces, este sería la marca de pasado. Y entonces aquí, ¿qué sustantivo tendríamos? Lo de los cascabeles, ¿no? Pero los cascabeles es con la O completa, o yowali. De noche, ¿no? De anochecer. Exacto. Tendríamos la noche y otra vez tendríamos esta transcripción, digo, traducción de omoman, exactamente igual, ¿no? Y entonces lo que podríamos pensar es que en realidad está diciendo que esto va en pasado. No sería raro en la medida en que siempre esta O va antes de la frase verbal, y entonces pues justo todo esto es la frase verbal. Ya lo habíamos visto, que va antes de partículas y así, ¿no? Que podemos tener Owell, no sé qué, o oye, no sé qué, ¿no? Y entonces justo podría ser como, era como si se extendiera la noche. Y cambió completamente el significado de lo que está aquí, pero otra vez, el problema es que en realidad esto aparece junto, en realidad aparece escrito así, ¿no? O Yowali. Entonces uno para saber si exactamente esta O era una O larga o no, pues tiene que más bien recurrir a otros criterios. Entonces, digamos, yo pienso que podría ser leído de esta manera y también de esta otra. Y entonces ahí tenemos en realidad dos posibles análisis y por lo tanto dos posibles traducciones, ¿no? Y ahí es donde, digamos, empieza a complejizar no solo el análisis del texto, sino también cómo interpretarlo, ¿no? Y digamos, es la parte
rica de ir traduciendo todavía documentos que ya están traducidos, porque se van uno encontrando cosas así y va encontrando nuevos significados de los textos, ¿no? Entonces también, aunque parezca que ya todo está traducido, cosa que no es cierto, pues vale la pena regresar a lo que ya está traducido para ver qué cosas podemos como, digamos, reinterpretar con base en otro análisis, ¿no? Pero bueno, ¿alguien tiene dudas con esto? Ahí con este Tetzahuitl. ¿No? Bueno. No. Y entonces queda aquí la decisión de ustedes, cuál es la mejor interpretación de lo que está pasando aquí, ¿no? Y a la hora de traducirlo, pues tendrán que tomar una decisión. Pero bueno, gracias a Salvador, Crista, no me acuerdo quién más, a Yailin, por la traducción del tercer Tetzahuitl. Y entonces, del cuarto, vamos al quinto. ¿Quiénes hicieron el quinto? Yo, Miranda, está Anaís, perdón, Jessica y también Priscila. Ok, bueno, entonces, Elvia, Anaís, quien quiera, Priscila, empecemos con la parte del quinto. ¿Quién quiere empezar? ¿O empiezo yo? ¿O tú, Anaís? Pues si quieren, Ok, tú. pues empezamos con ponzón, pero lo encontramos como espuma o hirviendo, pero lo dejamos como espuma. Ujú. Después viene in, lo utilizamos como determinante. Alt, que era agua. ¿Cómo es? Amo, que es negación. Yekak, que es viento y el absolutivo. Ujú. Y el Sonalti, que es tercer sujeto del tercer objeto, y igual era espuma. Bueno, ese lo tenía en el documento, entonces nos guiamos por eso. Sí, que incluso aquí se ve la nota al pie, ¿no? Ujú. Y ya pues más o menos lo pusimos como la espuma del agua, el viento no hace la espuma en el agua, pero no entendimos muy bien como lo del viento. Ok, vamos primero oración por oración, ¿no? La primera que tenemos en realidad es posoninat, y entonces en realidad es un verbo, no es espuma. El verbo es posoni, también con o larga, ¿no? Y el verbo posoni, no sé si lo habrán visto ustedes cuando estaban haciendo la traducción. No. A ver. No lo buscamos y nos salió que era espuma. Ok, bueno, posoni es servir. Ay, tiene sentido ahora. Ajá, como que faltaba ese verbo, ¿no? En realidad, para Sí, es que justo estábamos incluso hasta pensando que no era espuma y que eran olas del mar, porque hay una oración en donde dice que toda la casa se inunda, entonces no Ajá. entendíamos bien cómo las burbujas van a inundar una casa. Sí, no, y entonces justo la manera de acordarse de este verbo va a ser muy fácil. El pozole claramente tiene relación con este verbo, ¿no? Pozole literalmente es como lo hervido. Y entonces es como nuestro caldo que viene de caliente, ¿no? O sea, el caldo es la cosa que está caliente. Entonces, el pozole lo que se come es la cosa que hirvió. Y entonces justo está en pasado además, sabemos que está en pasado porque perdió la vocal final, ¿no? Y entonces tenemos, ¿cómo traducirían entonces pozoninat? El agua El agua hervida. hirviendo. Más que hirviendo sería, o sea, el verbo sí es ese, pero el tiempo en español, ¿cómo sería? ¿Hirvió? El Hirvió. agua hirvió. Hierve. El agua hirvió. Entonces ya tenemos la primera oración. Luego vamos con esta segunda. Ajmo yekal kiposonalti. Entonces, no. Y miren, esto también es muy bonito. La forma de viento, como la forma estándar, o que unos que se conocen más, es ekat, ¿no? Y esta y es variación dialectal, ¿no? Esto es como una característica del centro de México, es que muchos de estos sustantivos tengan y. Y entonces por eso aparece esta y para hablar del viento. Y bueno, y recordar, ¿no? Que Ecat es también uno de los nombres de Quetzalcóatl, por ejemplo. Entonces ahí es una divinidad también. Y entonces, no, el viento, Kiposonalti. Y entonces tenemos que Kiposonalti es dotar de espuma o hacer espumar, o incluso hacer hervir, ¿no? Dotar de cosa que hierve. Entonces, ¿cómo traduciríamos ahora esto? El agua hirvió,
¿El viento hizo que no hirviera? ¿O algo así? Más bien, el viento no hizo que hirviera, ¿no? No se cambió la negación en el lugar y como que cambió el sentido, ya no sé cómo lo dijeron, pero sí, o sea, justo lo que está diciendo es como por sí misma. ¿Se acuerdan que habíamos visto incluso que a veces hay maneras de decir como por su propia voluntad, ¿no? Entonces, justo aquí no aparece ese sustantivo o esa manera, pero nos está diciendo como el agua hirvió y el viento no la hizo como que hiciera algo, ¿no? O sea, el viento no tuvo nada que ver en eso. Y entonces el viento no hizo. ¿O Aquí, no provocó que se hirviera? Podría ser. No exacto. provocó. Sí, digamos, tenemos ese sentido, ¿no? Como quizás provocarse una buena traducción, que claramente el verbo no está ahí, pero en español como que queda mucho más claro ese sentido, ¿no? Entonces lo voy a poner como lo dijo Elvia. ¿Cómo fue, Elvia? Ah, sí, que el viento no provocó que se hirviera. Ajá. Y que hirviera o que espumeara, ¿no? Porque como que están los dos sentidos. Espumeara, ¿eso sí existe en español? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Ok, bueno, no la marca como falta de ortografía el Word, asumamos que existe. Entonces, la distinción que habría que hacer es si estamos hablando de que hirviera o si estamos hablando de la espuma, ¿no? Parecería que aquí sí es específicamente la espuma porque está hablando del pozonali, y pozonali es espuma. Pero, insisto, como que se ve que la idea del campo y de campo semántico de espuma y hervir, más bien hace referencia a cómo, piensen, seguramente han visto un agua hirviendo y ya ven cómo empieza a espumear el agua también cuando está caliente, ¿no? Entonces, es esa espuma además, no es cualquier espuma, es una espuma provocada por el calor. Entonces, de todos modos, cualquiera de estas dos es buena traducción, pero si usamos espumear, pues hay que especificar quizás que es por el calor, ¿no? Porque el verbo está relacionado con esos sentidos. ¿Sí queda claro hasta aquí cómo vamos? Sí. Sí. Sí, sí. Ok. Entonces, gracias, Elvia. No sé si tú quieras seguir o alguien más quiera explicar esta parte. ¿Alguien más quiere seguir del equipo? Si no, sí sigo. Pues Bueno, a ver. Tradujimos Yukin como parece que o cómo. uh-huh. Y después el momo, ay, no puedo pronunciarlo, pero es momoloca. Uh-huh. El primero es tercer sujeto que no aparece, luego el mo que es reflexivo y momoloca que lo encontramos como pues burbujear. Uh-huh. Entonces lo tradujimos como pareciera que o parece como si burbujeara. Exacto. Pero en este caso podría ser como pues pareciera que hirviera, ¿no? Pero tal vez sí está bien traducido así, como burbujear. Yo sí distinguiría ahí, nada más, justo que el pozoni y el pozonali de acá arriba tiene que ver con el calor, y este sí es de burbuja. Entonces, Okay. está hablando de las burbujas del agua. Entonces, burbujeara, aquí está, creo que es la traducción más adecuada. Y entonces nada más, otra posibilidad es que sea como si burbujeara, ¿no? Okay. Todo eso por el yukin, ¿no? Las tres, era ser como, parecer que, o comparar en general, están ahí en el yuki, ¿no? Uh-huh. Ok. ¿Alguien más puede del equipo? Sí. Ahí el Yuskin otra vez parece que o parece como. En Shishi teníamos dudas si era destruir o no, pero por el Shishitin, que está más abajo, pensamos que sí era destruir. T de ligadura, el otro T de persona inesperada. Y momo... era al revés, ¿no? Sí. Y momoloca, burbujear. Uh-huh. Y ya lo traducimos como parece como si lo hubieran destruido las burbujas. Ok, aquí nada más para hablar de este verbo, Uh-huh. digamos, shichitemomoloca, todo junto es algo así como hervir o burbujear ruidosamente. Ah, bueno, fíjense, entonces momoloca sí tiene sentido también con el calor, ¿no? Burbujear. Claramente, o sea, lo que están reconociendo es que hay una relación con esto que traducimos como ruidosamente y este shishitini o shitini o shini incluso,
que es cuando algo se cae, se destruye, y entonces también ese verbo se ve que hace referencia a cuando se cae y se destruye y hay un ruido, ¿no? No cualquier cosa que se destruye crea ruido. Este tipo de cosas, las casas, ¿no? Que colapsan una encima de otra, como en un terremoto, y hacen un ruido, ese sería lo que está aquí, ¿no? Entonces, digo, lo reconocieron bien en términos morfológicos, pero esto está tan lexicalizado ya que creo que es difícil separar una cosa de otra, y entonces podemos traducirlo mucho mejor como hervir ruidosamente o burbujear ruidosamente, ¿no? Entonces, siguiendo esa lógica, claramente aquí tenemos un morfema de tercera persona, y entonces es algo así como, era como, o parece que, o parecía que, hirviera con ruido, con mucho ruido, ¿no? Ujú. Y digo, claramente, insisto, lo que sí ve es que hay una relación con la destrucción, ¿no? Por lo que ustedes mismas ven, pero ya, digamos que este verbo se compuso hace tanto tiempo que ya significa otra cosa distinta. Y entonces seguimos. Senka, Huejka, Inyaj, Inik Macoquets. ¿Alguien se anima? ¿Me escuchan? Ya me volví a sacar esta cosa. Sí, creo que sí. Sí, sí, lo tradujimos como lejos. Ya. Ya regresé. De nuevo, perdón. No te preocupes. Ok, entonces ya no... Ya es cosa de Zoom. Sí, ya Zoom nos odia a todos, ¿no? Ya esto se ha vuelto la cosa más horrible del mundo, pero bueno. Sigamos haciendo como que se puede tener una normalidad no nueva, sino vieja, y encima que podemos aprender náhuatl así, ¿no? Entonces, no sé, este ya lo acabamos, no sé si empezaron a hablar de este, Senka Juec Kanya. Sí. Sí, estábamos hablando de ese. Está medio raro, ¿no? Ujú. Dejemos el Inik Macoquets de lado ahorita y nada más quedémonos en el Senka Juec Kanya. ¿Cómo traducimos eso? ¿O qué tenemos ahí? Mm, Bueno, el Senca como muy, el Huesca lo pusimos como lejos. Creo que igual estaba desde hace mucho tiempo, o no sé, otra cosa. Sí, que hace lejanía, hace relación tanto a la lejanía distante en el espacio como en el tiempo, ¿no? Pero generalmente es más el sentido locativo. Okay. Determinante y Ujú. el ya como lo dejamos como ir pasado. Y Ok. supongo que bueno, hasta ahí es muy lentamente fueron o muy lejos fueron. Sí, yo creo que este es como lejos. Es que le pusimos, bueno, yo sugerí ponerle lentamente porque no tenía como sentido, o cuando lo estábamos leyendo, como que no entendíamos muy bien por qué decía como lejos Ujú. y no sabíamos cómo traducirlo también al español. Pero bueno, o sea, independientemente de lo raro de lejos, se ve que sí está hablando de un movimiento, ¿no? Porque tenemos aquí el verbo ir. Entonces, digamos que sí es raro como de lejos o de muy lejos, y luego el verbo, que además no puede ser fueron, ¿no? Claramente aquí sí tenemos un singular, porque la forma plural de yaj en pasado es yajke, ¿no? Entonces ahí sí no hay un plural, nada más está en pasado, eso sí, como tienen en la glosa, y entonces en realidad parece que habla del agua, ¿no? Como que si uno busca de qué cosa ha estado hablando y qué cosa está ahí que digamos que ya no vuelve a aparecer el sustantivo, parece que es el agua. Entonces sería algo así como, y recuerden, ¿no? Vamos a empezar traduciendo estos porque aparecen y luego viene un in, que estos in son los que hacen esta forma como relativa, ¿no? Y entonces podemos ponerle aquí un verbo, era de muy lejos, y luego el im, traducirlo como de dónde, o a dónde, ¿no? Recuerden que aquí
el náhuatl no nos va a especificar si el locativo es hacia donde va la acción o hacia de donde inició. Entonces, en realidad podrían ser ambas. Y entonces era de muy lejos a donde iba o a donde fue. Por este yaj de acá, ¿no? ¿Y qué es lo que fue? Yo creo que es el agua, pero en realidad no hay claridad, ¿no? De qué es lo que está hablando. ¿Se entiende por qué estoy proponiendo esta traducción? Sí. Sí. ¿Sí les queda claro? Sí. Ok. Entonces, era de muy lejos a donde fue o de donde fue. Insisto, aquí hay que decidir uno como traductor qué preposición va mejor en español. Si hablamos de a dónde se dirige la acción, pues es a. Si hablamos de dónde inició la acción, es de, ¿no? Y eso ustedes tendrán que decidirlo. Y ahora sí, pasemos al Inic Macoquets. Ajá, el Linic lo pusimos como conjunción. Tres sujetos y Macoquets junto. Y como aumentando. Sí, Macoquets es como crecer, ¿no? Y con ese sentido de que la acción está pasando, entonces por eso es el ir creciendo, el ir aumentando. Y el problema aquí en realidad es qué hacemos con el INIC, ¿no? Porque tenemos muchas posibles traducciones para INIC, como una oración ¿para qué? O también puede ser ¿cuándo? También puede ser ¿dónde? Y entonces ahí habría que especificar y revisar exactamente qué sentido aquí tiene este INIC, perdón, ¿no? Entonces era de muy lejos a dónde fue. Yo pondría algo así como para ir creciendo o para ir aumentando. Pero en realidad insisto, como que podemos pensar en otras traducciones que a lo mejor les vaya mejor, ¿no? Entonces ahí hay un problema para resolver en la tarea. Pero lo que está sin problemas es el Macoquets, ¿no? Ese sí es ir creciendo. Entonces, seguimos, sí. Bueno, el aur lo usamos ahí como conjunción. Luego el in, en ese caso lo utilizamos como artículo. El cali, pues casa y absolutivo. Y el cintla, como reduplicación del locativo y el tlan como debajo. Y el caxic como llegar en pasado. Pero también teníamos duda ahí de ese caxic. ¿Cuál era la duda? Pues sí, cómo traducirlo más bien. Y justo quizás el problema es que hemos visto axi siempre como un verbo intransitivo, ¿no? Que es este de movimiento, llegar, etc. Y aquí claramente nos dice que tiene un objeto directo, que es esta K de acá. Y entonces hay que buscar el axi transitivo, y axi transitivo significa alcanzar. Entonces, más que llegar aquí, tenemos un sujeto en tercera persona. Hasta hice una carita. Tenemos un sujeto en tercera persona, ya no sé dónde quedó toda la glosa de axi. Pero bueno, entonces tenemos tres sujetos, tres objetos, alcanzar y pasado, ¿no? Y esto sería caxic. Y entonces, ¿qué es lo que caxic? ¿Qué es lo que alcanza? La base de la casa. Exacto. Y entonces sería algo así como, y respecto a la casa, el agua que estaba hirviendo y etcétera, todo lo que ya nos contó, alcanzó la base, o su base, ¿no? Que es la base de la casa. Y ahora sí, ya se entiende por qué se van a destruir, ¿no? El agua llega hasta las casas, hasta las bases, hasta los cimientos, y entonces, ¿qué pasa? Pues se inunda. Pero más que inundarse es destruirse, ¿no? Tenemos aquí el verbo papachiwi, que es todo junto es destruirse, y luego tenemos el verbo shishtini, que también es destruirse, ¿no? Y les decía que es esta cosa además como del ruido. Y entonces, se destruyeron,
y otra vez se volvieron a destruir, ¿no? O sea, es decir, está diciéndonos que se destruyeron con dos verbos distintos, con papachiwi y con shishitini. Y claramente a los que les pasó esto fue a las casas, ¿no? Entonces ahí habría que nada más quizás traducir por un solo verbo o quizás encontrar alguna manera de mantener los dos en la traducción, porque en realidad los dos nos están diciendo que pasa exactamente lo mismo, ¿no? El agua alcanza la base de las casas y las casas se destruyen, porque está hirviendo además, ¿no? Entonces agua caliente. Y me imagino que en vez de inundar, como había dicho Anaís, bueno, se usó destruir, por justamente a lo mejor el material, ¿no? Del que estaban hechas las casas y con el agua hirviendo. Yo creería algo así, ¿no? Además las casas estaban en las chinampas, o sea, imagínense todo esta situación, ¿no? Las casas montadas en chinampas encima del lago, el agua empieza a hervir en el lago, y entonces pues claramente las chinampas y todo, pues como el agua se está moviendo, pues se van a caer, ¿no? Entonces yo creo que está un poco esa relación en este Tetzahuitl específicamente. ¿Sí lo ven todos? Sí. Sí. Y ahora entonces nada más nos queda la última oración de este Tetzahuitl. Yehuatl inhueyiat totlan mani nican mexico. Pues ahí el yeguatl lo tradujimos como tercer sujeto singular, el in como determinante, el hueyi como gran, y atl lo pusimos como río, bueno, así lo encontramos en la traducción como gran río. Luego Totlan, to era, ay, se me fue la de aquí, pero según yo era como enterrar, junto o entre, y era locativo. Luego mani es estar, bueno, tercer sujeto y luego estar. Y luego Nican era aquí y México era México locativo. Sí, es México más el locativo que, recuerden, no todos los nombres de lugares tienen su locativo y los traducimos tal cual, ¿no? Entonces es México. Yehuatl hace referencia al Inhueyatl, ¿no? Es como, era ella o era él la gran agua, ¿no? El gran río, el gran lago, está hablando del lago en realidad. Luego especifica dónde está este Hueyatl, Totlan Mani Nican Mexico, ¿no? Entonces Totlan más que enterrar es debajo de nosotros. To posesivo, primera persona, y tlan el locativo que significa abajo. Okay. Y entonces tenemos que está abajo, o sea que mani, recuerden, mani es además estar tendido o extendido, entonces es el agua que yace, incluso yacer es una buena traducción para mani, aquí en México, ¿no? Entonces nos está diciendo que esto sucedió en el lago de México. Y en realidad eso sería como todo respecto de este. No sé si hay alguna duda o algún comentario o algo que no haya quedado resuelto. Entonces sería algo así como el gran río yace debajo de México, algo así. Es algo así como fue la gran agua, fue el gran lago, fue el gran río, el que yace debajo de nosotros en México, aquí en México. Sería eso literalmente. Se refiere al actual lago de Texcoco, ¿verdad? Se refiere al, pues ya no es actual, ¿no? Pues, pero sí al lago que ahora está seco y entubado, ese. Sí, al Zócalo, toda esa zona. Toda esa zona que era un lago, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? En realidad era un pequeño islote, que es donde está el centro ceremonial, y todo lo demás, pues fue tierra que se le fue ganando al lago a través de chinampas. Y luego en la colonia, bueno, pues lo secaron y poco a poco fueron haciendo tierras y por eso cuando tiembla, pues todo se cae, ¿no? Porque es un lago seco. Entonces, está hablando de ese lago específicamente, que ya no existe, ¿no? Y que, bueno, si van hacia el sur poniente, hay una partecita donde todavía hay, en Tláhuac, en Xochimilco, y son los últimos remanentes del sistema que existía aquí, ¿no? Que era el Hueyat. Pero bueno, digo, ¿alguna duda con este entonces? No. No. Ok. Y luego pasamos a la parte donde habla de la Llorona, ¿no? Entonces, ¿quién hizo esta? Yo, Saúl, Alejandro y Bunge. Bueno, y quien quiera de ustedes, pasamos a esta parte del texto.
Empieza David. Quien quiera. Eso lo hizo junto con Saúl, estas oraciones, porque de hecho este Texawil, en comparación de mis compañeros, estuvo un medio sencillo, no estuvo tan complicado, más que en una parte que ahorita vamos a ver por qué. Sí, yo me imagino cuál puede ser la complicación, pero en realidad, como dicen, este estaba muy fácil, ¿no? Sí, y eso que fue a tanteo, o sea, ni imaginamos que era tan sencillo. Pues bueno, entonces explíquenos, por favor. Tenemos el determinante, la conjunción, el numeral secuase, el tlaman, que es de algo o un objeto. Sí, como cosa. Sí, cosa, eso. El tli de absolutivo. Luego la palabra texawil, que ya todos nos sabemos que es el presagio. O tetzawil, ¿no? Sí, ahí ya como que se entiende que es como referente al sexto texawil, ¿no? Así que no hay complicación ahí. Sí, no, y nada más recordar, ¿no? Voy a insistir que este ik, cuando va con el numeral, son números ordinales. Entonces, por eso la traducción del sexto tetzawil, ¿no? Venga, entonces pasamos a la primera oración. Luego está mi yekpa, que es muchas veces. Luego, Sigwart con el que es mujer más absolutiva. El verbo escuchar en forma pasiva más imperfectivo. De kaki, kak. Kak, y queda la O de pasiva, ¿no? Entonces se traducía como muchas veces se escuchaba una mujer. Quizás aquí en español a una mujer, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, eso es cosa del español otra vez. Ajá. Luego va choca, que es llorar en tercera singular. Luego ligadura, luego de ir, y sería va llorando porque está en presente. Exacto. Y luego, se repite la estructura curiosamente con saxi. Vamos que ves con choque es saxi. Claro, y además recuerden que eso es un recurso retórico del náhuatl, ¿no? Repetir las estructuras es algo que hacía la lengua mucho para la hora de narrar. Entonces no es extraño en lo absoluto que esté pasando eso. Sí, entonces como va gritando aquí. Por cierto, el tica, no sé si es este sentido que tiene también. Porque eso lo habíamos visto con Sofía. Porque es Yowaltica aquí. Con elementos que significan cosas como tiempo, día, cosas así, es algo así como durante. De hecho, yo había encontrado, en el GDN que Yowaltica era de noche, pero no sé si... Exacto, es durante la noche, en la noche, una cosa así, ¿no? Y lo habíamos visto con Sofía, con, por ejemplo, miércolestica, juevestica, que se utiliza como el día, durante el día, jueves, durante el día, miércoles, no sé, nos vemos, ¿no? Okay. Miércoles. Pero ¿cómo se glosa esa cosa? ¿Bien? Porque le pusimos como hasta o algo así. Mientras. Sí, no, es mucho mejor durante, pero insisto, ese sentido nace cuando está con algún elemento que significa tiempo, ¿no? En realidad lo que tenemos es esta ligadura que ya hemos visto que aparece en un montón de lugares, y este K, que en estos sentidos es un instrumental. Habíamos visto cosas como Ica, ¿no? Ah, el comitativo de Ica. No, el comitativo es Juan. Este más bien es el instrumental, es con tal, por ejemplo, Ica, no sé, Tlaxcali. Y eso es como comí con la tortilla, ¿no? O sea, usando la tortilla como instrumento. Y eso significa este K de acá. Entonces, está relacionado aquí con ese K, pero el sentido es distinto. Ah, ok. Bueno, tal senca de mucho. Luego grita en presente. Y entonces nada más aquí es como durante la noche grita mucho, ¿no? Debió dar miedo. Pues sí, sí es feo. Y sigue dando miedo, dicen por ahí. A mí me ha pasado algo así y sí es bastante raro. Yo por más ateo que soy, eso no sé cómo explicármelo, ¿no? yo no creo en fantasmas, así que... luego está... Pues sí, está aquí la tercera singular, la de sujeto y también está la de objeto. Luego, esto de decir, la ligadura y andar, que es anda diciendo. Es anda diciendo. Y está en presente, por cierto. Sí. Que no se nos olvide. Aquí es donde se nos complicó.
el no pilhuatzin. O sea, no por el no. Si es un doble reflexivo eso. El no. Yo creo que estaba escrito junto. Sí, está todo junto. Y bueno, primero de hecho, creo que también habían puesto, justo reduplicación, pero como vimos que a lo mejor el reflexivo también tenía usos, como de esto de reverencial o apreciativo, pues también lo consideramos reflexivo. Yo creo, estoy empezando a Pero pensar. pues es un sustantivo, ¿no? Yo creo que ese primer no lo normalicé mal yo y que es el de también, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un no con una vocal larga O que significa también? Entonces yo creo que eso es error de mío. Y que ¿Es de Noyuki? ¿El no de Noyuki? Que aparece también en Noyuki, exacto. Ya. Bueno, en mi variante es Nokia, pero sé que en centro es Noyuki. Ajá, pero porque estaba junto. Es también. Y como también hijos míos, una cosa así, podría ser una traducción. Pero déjenme revisar la paleografía, nada más para checar cómo está escrito, ¿no? Eso lo veo más al rato, para corregir si esto es un no, y luego no igual sin, o si sí hay que pensar que son dos posesivos en cuya cosa está muy rara, ¿no? Lo malo de los documentos del 16. Exacto. Lo malo de los documentos del 16 es que no tienen esa ortografía y una ortografía muy rara. Bueno, ese no pilhuatzin. Bueno, el one con luego la reduplicación sí lo vi posible porque es un posesivo, así que esos son mis hijos. Ajá, exacto. Y les está hablando, ¿no? Le está diciendo, oh, hijos míos. Sí. Y entonces de ahí viene el, ay, mis hijos de la Llorona. Sí, porque ahí está el ya, la conjunción ik, el san de solo, otra vez el ya. Sí. O sea, ¿y con eso no tuvieron problema? ¿Ye-ik-san? Pues yo lo busqué en el diccionario y justamente me salió todo ese conjunto como ya solo por eso. O por eso, simplemente. Ajá. Yo nada más le pondría es por eso. Es como, es por eso. Y luego una coma, porque aquí es otra oración, ¿no? Ye Tongwig. ¿Y ese Ye Tongwig qué es? Lo glosé como verbo ir. Ajá, wig es como es como un verbo que indica movimiento. Lo podemos decir como ir. Y entonces el ya. Pues sería como ya nos vamos. Exacto. O sea, le puse, y ya nos vamos de aquí, le puse por el direccional, pero igual no sé si sea como necesario. No, creo que el direccional que va con ese sentido debe ser un sufijo direccional que es ki, que sí sería sentido. Q, no es ki. Pero aquí es un on. Bueno, al menos en clásico es Q. Pero eso no los hemos visto, es lo que Loné llama conjugación extroversa. Y sí, no, el direccional yo creo que están diciendo es este on de acá, ¿no? Sí, el on. Sí, no, y ese es como que se ve que se van a ir de aquí, ¿no? O sea, se van a alejar de donde está hablando la Llorona. Y creo que la traducción más adecuada sí sería, es por eso ya nos vamos, ¿no? Por el Y de acá. Y Tongwi. Y luego, ¿qué hacemos con este? Luego está el determinante, el que manja, que lo buscan como a veces. Luego está el verbo quitoa, que es decir en tercero singular y presente, con objeto y sujeto ahí también. Luego otra vez no pilhuatzin. Sí. Ay, miren, y otra vez lo mismo. Qué raro. Insisto, déjenme revisar ahí la original, ¿no? Para ver qué onda con eso, ¿no? Creo que aquí tampoco tan complicación. Campa donde el prefijo del primer sujeto, pero ya, ¿cómo se llama? Está aglutinado porque está amesh, que es la del segundo de objeto, plural.
aquí le pusieron como reflexivo, aunque no estoy seguro. Y wiki es Wikilia, pero yo lo puse, que se pusieron solamente como un solo, pero yo lo separé porque sí había un aplicativo ahí de wiki, de Wicca, de llevar, y Lia de aplicativo. Sí, pero en realidad la vocal que estaba antes le corresponde al verbo, ¿no? Y entonces el aplicativo nada más es... Ajá. Y luego el futuro. Y aquí están mis queridos hijos, ¿a dónde me los llevaré? Uh-huh. ¿Y por qué este sí es reflexivo? Sí, lo puse porque concuerda con la primera persona de singular, ¿no? Eso por una parte es un argumento, pero además ya habíamos visto que hay aplicativos que se utilizan con un sentido reverencial, ¿no? Y entonces, justo que aparezca aquí el reflexivo nos está indicando que este es un aplicativo que significa reverencial, ¿no? Lo vemos aquí con el sin, les está hablando con cariño, digamos. Ya habíamos visto justo eso es la última clase. Y además, cuando habla en el verbo, está hablando también con distancia, ¿no? O sea, los trata como queridos. Y entonces por eso tiene este aplicativo y este reflexivo de acá, para crear esta estructura reverencial. Y entonces lo que está, digamos, eso sí es un reflexivo, y la traducción pues es justamente esa, ¿no? Mis queridos hijos, ¿a dónde me los llevaré? Por el verbo Wicca de acá, que es llevar. Entonces no sé si con esta hay alguna duda. No. No. Sí estaba mucho más sencillo que los otros, ¿no? Y entonces lo que yo tengo que revisar es este no de aquí, porque a mí también ya me causó ruido. No creo que sea como está ahí, pero bueno, lo reviso y ya les mando una edición o una versión de esto donde esté claro este no, ¿no? Y entonces la tarea con esto es, ya que lo revisamos entre todos, pues tienen que hacer una traducción, proponer una traducción de los 3 Tetzawit, ¿no? Y ya nos faltan 2, que vemos la próxima semana, acabamos con los Tetzawit y pasamos a una partecita del Nican Mopowa, ¿no? Entonces, eso va a ser, pues en realidad ya lo último que hagamos en el semestre, porque ya se va a acabar en diciembre, sí, ¿verdad? En diciembre se acaban las clases para ustedes porque tienen campo. ¿Me pueden Es el 11 de diciembre, pero no vamos a tener campo. no hay campo. Bueno, pero en estricto sentido así es como tiene que funcionar, ¿no? Sí, Es que lo que pasa con esta pandemia. Sí, no, con campo no se, con pandemia campo no se puede hacer, ¿no? Sería muy irresponsable de parte de uno. Si no, ahí lo preguntamos a los consejeros qué onda. Ok, bueno, pero en teoría, digamos, podemos decidir después si quieren posponer el trabajo final, vayan pensándolo, para que tengamos sesiones de trabajo con los textos, ¿no? Entonces eso significa que tienen que pensar ya desde ahora, si es que no lo han pensado, qué trabajo o qué texto van a hacer para su trabajo final. E insisto, podríamos pensar en retrasar hasta enero o febrero la entrega del trabajo y tener algunas sesiones para irlo trabajando en conjunto, ¿no? Pero no lo decidamos ahora, más bien vayamos, conforme lo vayan pensando, vamos tomando una decisión, ¿vale? Yo tenía una pregunta respecto al texto, o sea, ¿qué tan largo puede ser o Pues habíamos dicho una foja, ¿no? O sea, pensando sobre todo en documentos coloniales, una foja es verso y reverso, o sea, la parte de adelante y la parte de atrás. Y entonces yo pensaba que eso era más que suficiente para un trabajo, ¿no? Porque pues es demasiado. Entonces, si tienen, por ejemplo, documentos legales, ¿no? Les había dicho además que podía pasarles alguna colección documental de testamentos, cosas así, para que vayan echándole el ojo y decidan uno para traducir. Una amiga me acaba de pasar unos testamentos del norte de México que están en náhuatl, entonces esos habría que paleografiarlos, pero si se animan incluso, pues les puedo pasar las imágenes para que lo transcriban ustedes y hagan la traducción. Entonces, digamos, ahí están esas opciones. Ya dijo Anaís que sí, que por favor la colección documental. Entonces les voy a subir al ratito alguna colección para que vayan viendo de dónde pueden sacar documentos, ¿no? Y ya una vez que los echen el ojo y decidan, pues podemos empezar a ver ya específicamente cómo atender esta otra parte del semestre, ¿vale? ¿Todos están de acuerdo? Vale. No se escuchan muy entusiasmados. Ya les Ay, digo. es que a mí, por ejemplo, sí me da cosa traducir uno sola.
como que siento que no la voy a poder armar. No, pues por eso les decía, justo pensando en que sí puede ser mucha chamba, ¿no? Que pensemos quizás en retrasarlo para los meses en que no va a haber clase, porque no tendríamos por qué tener clase, pero que estamos en pandemia, entonces en realidad estamos encerrados, podemos utilizar ese mes para específicamente ver documentos, ¿no? Entonces, ese es como lo que les propongo que pensemos. A mí sí me parecería buena idea porque, bueno, al menos ocupar como esa parte entre diciembre y enero para, como si tenemos dudas, pues hacer como la revisión, ¿no?, de lo que vamos llevando de la traducción. Va, pues a mí me parece bien. Igual todavía no lo decidamos, ¿no? Pero yo creo que esa va a ser la decisión que van a tomar, ¿no? Igual es algo que decían ustedes y pues yo lo que puedo decirles es que yo les puedo ofrecer tiempo también, así como el horario de clase, para ver documentos, ¿no? No ver cosas de gramática, sino estar atendiendo sus traducciones para que el trabajo no salga mal, ¿no? Entonces, insisto, piénsenlo, aunque supongo que al final esa va a ser la decisión, ¿no? Pero bueno, entonces si no hay dudas con el texto anterior, insisto, queda de tarea traducir los 3 Tetzaveh, ya proponer una traducción ustedes, y entonces vamos a ver este nuevo tema que es sobre adjetivos. Digamos, este tema viene a colación en medio de todo lo de derivación, porque uno tendría que empezar a pensar que en realidad en náhuatl algo como adjetivos, así los adjetivos que tenemos en español, en realidad en náhuatl no existen, ¿no? O sea, digamos, tipológicamente, es decir, en términos de otras lenguas en el mundo, no es raro que haya lenguas que no tengan adjetivos, ¿no? Hay de hecho un artículo bastante bonito de Dixon que se llama ¿Dónde quedó el adjetivo? Y ahí alguien tiene curiosidad por saber cómo funcionan los adjetivos en las lenguas, ese es un gran documento, ¿no? Y entonces en realidad lo que tenemos en náhuatl es que quizás hay algunas palabritas que pueden ser adjetivos, por ejemplo, hueyi, ¿no? Que es viejo, grande, ese a lo mejor sí es un adjetivo, pero otros, como cuali, pues este claramente es un sustantivo, ¿no? Se comporta como un sustantivo, tiene su absolutivo, hay quien propone que además es un sustantivo que viene de comer, ¿no? Que es como lo bueno es lo que se come, eso tanto así yo no lo sé, pero digo, en realidad yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, pero bueno, digamos, puede ser. Y de todos modos eso nos dice que esto de acá no es un adjetivo, sino que simplemente a la hora de traducirlo, pues en español se traduce como un adjetivo, ¿no? Y entonces, lo que tendríamos que pensar es más bien estas palabras que se traducen como adjetivos en español, ¿de dónde vienen y cómo se forman, ¿no? Y justo lo que vamos a descubrir es que todas estas formas que son como adjetivales, pues vienen o de verbos o de sustantivos y se derivan a partir de verbos y de sustantivos. Entonces, justo como ya estamos viendo derivación, pues es momento adecuado para entender cómo están compuestos estos elementos que llamamos adjetivos en el náhuatl, ¿no? Entonces vamos a encontrar en realidad que siempre, ¿se acuerdan? Hemos estado hablando de un participial, que en algunos casos es una K, así con una A larga, por ejemplo con los verbos, en algunas formas solo es una C, y en algunas otras formas aparece como ki. Este es en realidad el que no hemos visto, y estos dos ya los hemos estado viendo en otras partes de la gramática de la lengua, ¿no? Y justo va a ser a través de los participiales, que insisto, en este sentido como el del participio del español de comido, ganado, perdido, ese tipo de elementos que en español también usamos como adjetivos, son justamente donde vienen los adjetivos del náhuatl, ¿no? Entonces, digamos, todos se van a caracterizar en realidad por tener el participial, y lo que puede cambiar un poquito es la forma que toma este participial. Entonces, el primero va a ser justo este aquí, que va a ir después de la base 2 de un verbo. Y esto solo va a aplicar en verbos intransitivos. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo miki, que es morir, y la base 2 del verbo miki es mik, ¿no? ¿Por qué? Porque pierde la vocal i, eso ya no debería ser problemático, y esta q, pues escribe c. Y entonces a esta base 2 le vamos a agregar este ki de acá, y tenemos la forma miki. Y eso es el muerto, o que está muerto. Y entonces justo el participial lo que nos dice otra vez es que la acción ya se completó y ya hay un nuevo estado resultante por esa acción. Y por eso como que tiene este sentido de adjetivo, ¿no? Por ejemplo, otro verbo, kualani, que también es un verbo intransitivo, que es estar enojado, tiene la base 2 kualan,
y entonces va a ser este adjetivo, entre comillas, con esta base 2 y el ki. Y entonces tenemos cualanqui. Y eso es, está enojado, etcétera, etcétera. Como que ya acabó el proceso en que alguien se enoja y ya hay un nuevo estado resultante en el mundo en donde X persona pues está enojada, ¿no? Incluso esto lo podríamos traducir como está enojado, está muerto. Estos con miki, con ki, van a ser el plural con quej, que como ya hemos visto también en un montón de lugares, esta C de acá que significa participial, ya la borré, pero bueno, la C que significa participial hace el plural siempre con este quej, incluso cuando es en pasado, ¿no? Y entonces miki hace el plural mikkej y kualani hace el plural kualankej. Esto es los muertos, los enojados, o están muertos, están enojados, ¿no? Cualquiera de las dos traducciones es adecuada y cualquiera de las dos además reúne el sentido que tiene esta palabra de acá, ¿no? En algunas ocasiones vamos a encontrar estas formas con ki, pero ya no podemos reconocer claramente un verbo, ¿no? O sea, o podemos identificar más o menos cuál es el verbo que está ahí, pero no se usa exactamente en la lengua de esa manera, ¿no? Entonces pues, tenemos totonki, por estar caliente. ¿Alguien puede ver qué verbo está aquí presente? ¿No era el de fuego o algo así relacionado? Algo relacionado con fuego, más que con fuego, con calor. Y lo hemos visto porque es lo que hace el día, o lo que hace el sol. De hecho, aparece en la palabra náhuatl. ¿Tona? Tona, justo. No sabía que esa palabra venía de ahí. Sí, es que justo ya totona no existe como verbo en náhuatl. Solo existe esta forma totonki para decir está caliente. Es que yo conozco esa palabra como totonic. Exacto. Hay otras variantes donde tenemos totonic, en donde a lo mejor nos permite reconocer que el verbo que está aquí no es tona, sino toni, que alguna relación debe tener con hacer día, que es lo mismo que tona, pero se perdió la vocal. Y de hecho, esto que acaba de decir Pablo, pues es una de las características que nos ayuda a distinguir variantes, ¿no? Las variantes centrales tienen esta forma totonki, las variantes orientales, como el náhuatl de la Huasteca, tiene totonic. Entonces ahí va a cambiar la forma, pero fíjense cómo de todos modos está la K, ¿no? Esta K de aquí, participial, es la que está haciendo adjetivos. Entonces, en clásico, el totonic de la Huasteca es totonki, que es caliente. Y debe venir de algún verbo parecido a tona, ¿no? Que es hacer día, amanecer, hacer calor, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con kokoshki. Este aquí participial, y pues sabemos que cocoa es estar enfermo, ¿no? En reflexivo, mococoa, pero no existe un verbo kosh o koya, que podría ser de donde venga esta parte. Entonces esta tampoco ya, no existe el verbo tal cual, lo tendría que haberse derivado de acá, y entonces nada más nos queda en una forma participial con el sentido de estar enfermo o el enfermo, ¿no? Y entonces por eso, incluso en algún Tetzawit que habíamos traducido, como que había un kokoshka, no sé qué, que justo vendría de acá, ¿no? No de cocoa, sino de algún otro verbo que ya no reconocemos. Y bueno, ¿queda claro esta primera parte? Sí. Estos no son tan problemáticos, ¿no? Como que después de toda la morfología que hemos estado viendo, estos parecen más regulares. Ahora, hay unos verbos intransitivos que acaban en wa, que generalmente van a ser en agua y en egua, con vocal larga. Y estos además son muy curiosos porque tienen uno homónimo, o sea, uno que suena exactamente igual, que es transitivo. Entonces, la diferencia, ya la habíamos visto, entre estos que se parecen y que tienen un transitivo y un intransitivo, es que la base 2 de los intransitivos la hacen sin perder la vocal final, mientras que la base 2 de los transitivos lo hacen perdiendo la vocal final. Entonces, esa sería una manera de reconocer si tenemos un verbo intransitivo para estos, y claramente va a ser el intransitivo del que se va a derivar esta forma adjetival, ¿no? Recuerden que estoy usando adjetivo, pero en realidad no son adjetivos, ¿no? Entonces, esta es una lista como muy estricta de verbos. En realidad creo que aquí están todos los verbos que tienen esta forma, y entonces podemos tener cosas como chipagua, que chipagua es limpiar o limpiarse, y entonces chipahuac es algo que está limpio. Katzawak es otra vez como
convertirse en sucio o estar sucio, y con el participial katsawa, que es está sucio o el sucio. Melagua es estar recto, o ser incluso justo. Aquí hay que recordar que la idea de derecho, como de justicia, y de algo que es adecuado, pues también es algo que está derecho, ¿no? Como que no tiene ninguna desviación. Y entonces por eso Melawak es o está derecho o es justo. Pitzawak, estos los hemos estado viendo en referencia, por ejemplo, al primer Tetzawit, y entonces Pitzawak, que es ser estrecho, pues Pitzawak está estrecho. Kanawak es algo delgado, y entonces Kanawak es ser delgado, y Kanawak está delgado. Patlawak es lo contrario, es, por ejemplo, la base ancha, ¿se acuerdan? Y entonces, con la forma, Patlawak es el verbo, y con la K adjetival, bueno, perdón, la K de participial, tenemos que algo es ancho. Tomawa es ser como gordo, ser algo así como que se extiende en el vientre, y entonces Tomawak es gordo. Y Chikawa es por una parte ser fuerte y por otra parte fortificar también, y entonces Chikawak, la forma adjetival, pues es alguien que es fuerte o algo que está fuerte, ¿no? Con estos no debería haber mayor problema. La única característica o particularidad es que como no pierden la vocal final, nada más aparece una C, no aparece la I, ¿no? Que aparecen los otros. ¿Queda claro eso? Sí. Ok. Y entonces tenemos un tic, que este tic en realidad es, lo que hemos estado viendo hasta acá, es que todos estos son verbos, ¿no? Y entonces este tic se va a utilizar sobre sustantivos. Pero en realidad lo que tenemos en este tic es otro verbalizador, que es lo que vamos a ver la próxima semana, que es ti, y el participial en la C nada más, ¿no? Entonces por eso, primero un sustantivo tiene que hacerse verbo para poder tener una forma participial, ¿no? Entonces, justo lo que tenemos aquí es ese camino. El sustantivo que va a aparecer aquí, la forma verbalizada y este k. Esta forma verbalizada significa convertirse en, ¿no? O hacerse lo que significa el sustantivo. Por eso, el verbo nacer, creo que ya había dicho este ejemplo, que es tlacati, tiene este ti verbalizador, ¿no? Es convertirse en gente, y eso es nacer. Y entonces, para formar adjetivos, pues vamos a tener que tener ese proceso. Y entonces, por ejemplo, tenemos tetic, que tetic es duro como una piedra, ¿no? Tenemos aquí tet, este ti que verbaliza, y esta C de participio, ¿no? Y entonces esto todo es pedroso, como algo que tiene las características de una piedra. Cuautic es alto, y la comparación aquí el sustantivo que está es cuauit, que es árbol, y entonces esto es ser como un árbol, o sea, alto, ¿no? Lo que se está especificando es que ser como un árbol implica el tamaño. O podemos tener también, por ejemplo, tliltic, ¿no? Tlili es la tinta negra, o la tinta en general, que tiene esta característica de ser negra. Y entonces se verbaliza, esto es como dotar o convertirse en negro, y esto es el perfectivo. Y entonces todo esto en realidad es solo negro, pero como la tinta. En algunas ocasiones vamos a encontrar que incluso se duplica la primera consonante y la primera vocal, ¿no? Y entonces tenemos chichiltic, que eso es rojo, y específicamente es rojo como un chile, ¿no? Entonces la base que tenemos aquí es chili, que es chile, justamente. Y estos hay algunos, pero no hay muchos más, ¿no? Y claramente estos van a ser también el plural con quej, que es la característica general de todos estos sustantivos, ¿no? Entonces, de tiquej es que son duros como una piedra. Y hay unos, que son muy poquitos también, son todo este grupo que está acá, en los que vamos a tener que la C se pega nada más, ¿no? No desde este proceso, perdón, de verbalización, sino que directamente aparece la forma participial. Y entonces, muchos de estos sustantivos tampoco se usan ya, ¿no? Nada más los conocemos porque aparecen en esta forma. Los tres que se usan en realidad son estos tres, ¿no? Tenemos istak, que es blanco, que viene de istak, que es sal, ¿no? Entonces, lo blanco es como la sal. Ojo, también otra cosa que hay que decir, es que las lenguas del mundo
generalmente no tienen, o bueno, algo que es común es que en realidad los nombres de colores sean adjetivos de alguna cosa que tiene ese color. Y entonces lo que acabo de decir a lo mejor parece raro en español, pero tenemos morado, que es de mora, y que tiene también una estructura participial, exactamente igual como en náhuatl. Tenemos café, que es en referencia a la cosa que es café, o sea, como la bebida. Tenemos naranja, que es como las naranjas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso el español, que pareciera que lo que acabo de decir es raro, es una forma bastante común para hacer nombres de colores, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, pues claramente, Iztac, lo que es blanco, es en comparación con la sal. Sesek es frío, y ya habíamos hablado, ¿no? Que por ejemplo, ¿se acuerdan de Seguía? ¿Se acuerdan que era Seguía? ¿No era descansar o algo así? Era descansar y literalmente había otra forma, o sea, estaba relacionado con descansar. Cuando era reflexivo, moseguía, ese es yo descanso, ¿no? O bueno, se descansa. Pero lo veíamos cuando querían apagar apenas en un tetzawit una cosa que se prendía. ¿No era apagar? Ajá, justo, era apagar, y les decía, es que se ve que es apagar, pero con algo que es frío. Y les decía, porque este C es algo que hace referencia a frío, ¿no? Pues claramente está en set, que es frío, hielo, y entonces frío es ser como el hielo, y entonces sesek, ¿no? Y entonces ahí empezamos a ver cómo toda esta composición en el verbo y en el sustantivo, pues sí, empezamos a aprender algunas raíces, va a ser mucho más fácil entender el sentido de muchas otras cosas, ¿no? Tenemos shokok, que es ácido. De aquí también la palabra jocoque, si conocen el jocoque, es esta cosa como yogurt que es medio amarga, pues en realidad jocoque es un préstamo del náhuatl al español, ¿no? Y viene de aquí de shokok, y es ácido como el xocotl, que es un fruto. Luego tenemos cococ, que es picante, cococ, con O larga, que es duro, sopelic, que es dulce, poyec, que es salado, y chichic, que es amargo. Y otra vez estos también van a ser el plural con quej, ¿no? Sesek, quej, que son fríos. Y bueno, y en realidad esos son los tres procesos que tenemos para formar adjetivos en la lengua. Insisto, no son adjetivos, son una cosa que se parece al adjetivo, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Si ya no se usan esos adjetivos, ¿ahora cuáles se usan? Bueno, digo, en realidad los que, digamos, o sea, estos no se usaban, las palabras de aquí, los sustantivos de donde vienen estos adjetivos son los que ya no se usan. Y solo se usan los sustantivos de estos tres, o sea, istat para sal, set para hielo y shokot para este fruto, ¿no? Y estos son los que ya no tienen sustantivo. Ahora, ¿cómo se dicen estos en las variantes actuales? Yo no lo sé, pero Pablo nos puede decir cómo dice todo esto en náhuatl de la Huasteca. Blanco es chipahuac. Sesek sí se conserva. Chococ también se conserva. Cococ, eso sí no tengo que consultar. Difícil es Owi. ¿Owi? Sí. Sopelic se conserva todavía. Poyek creo que sí, todavía se conservan las variantes modernas. Lo he visto en centro, pero no sé cómo se dice en la Huasteca. Y amargo sí también. Chichic, Se ¿no? conserva todavía. Chichic. Y miren, o sea, qué bonito que en la variante de la Huasteca Chipahuac lo veíamos acá arriba por limpio, ¿no? Como algo que está purificado en realidad. Y entonces es lo que en esta variante se entiende por blanco, ¿no? Que lo blanco también es pureza, y entonces por eso Chipahuac. Pero bueno, entonces, digamos, lo que sabemos ahora, gracias a Pablo, es que sí, todavía se utilizan estos adjetivos, con excepción de Iztac. ¿Y cuál habías dicho también? Cococ, ¿no? Que no se utiliza, es Owey. Es Owi, pero no sí, difícil. El ser difícil es como Owi, pero ahí tendré que consultarlo más. Sí, porque además cambian, ¿no? Van cambiando de comunidad en comunidad porque no son colores o nombres de colores, sino son cosas que remiten ese color, ¿no? Por eso Chipahuac, la limpieza puede ser blanco, ¿no? Porque lo que está limpio está blanco. Entonces ahí hay, digamos, son procesos de creación de sustantivos y de adjetivos que están constantemente renovándose. Entonces sí habría que ver exactamente cómo funciona, ¿no? Bueno, pero además de esa duda, ¿alguna otra duda? Bueno. Y entonces nada más hay que acabar diciendo que estos que son formas como adjetivos,
también pueden entrar en otros procesos de composición, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pueden ser poseídos. Cuando van a ser poseídos, se van a comportar como sustantivos, la forma participial va a volver a ser este K con A larga, que veíamos ya en unos sustantivos y veíamos también en unos verbos, ¿no? Y entonces hay que empezar a asumir que el participio, cuando va a ir con otra cosa, tiene esta forma K con A larga, ¿no? De ahí sabemos que istak siwat, ay, lo escribí todo mal. Siwat, no puede ser un nombre náhuatl, ¿no? Porque en realidad en náhuatl decir esto tendría que ser Iztaccíhuatl. Y entonces el nombre del volcán, por lo menos en náhuatl clásico, no está, ¿no? Pero bueno. Y entonces lo podemos poseer, y entonces va a tomar esta forma acá, y entonces Koshki, que era el enfermo, pues va a tener la forma A con la A larga, y entonces Nokoshkau es mi enfermo, ¿no? Recuerden que después de esta A, con los poseídos, sí va a ir el UG, que significa posesión, ¿no? Tenemos Nokoshkawan, que sería el plural, y entonces este UG de acá, pues ya habíamos visto que es el mismo WA de acá, y esta N es el plural, ¿no? Pero pues ya todo lo entendemos como poseído plural. Y entonces Nokoshkau es mi enfermo, y Nokokoshkau es mis enfermos, ¿no? ¿Queda claro eso? Y también le podemos poner el tli, el sin, y el resto de morfemas que veíamos la clase pasada para hablar de valoración, y entonces si queremos hablar de un venerable muerto, va a volver a tener la A larga, y aquí en realidad me faltó una C a mí, y entonces tendríamos mik katzintli, ¿no? Mik de morir, K este participial, sin el reverencial, y pues el absolutivo porque tiene una forma absolutiva, ¿no? Y entonces tenemos mik katzintli, el venerable muerto. Eso explica por qué cuando decimos que mi madre dice mi katzin cuando se refiere a alguien muerto. Claro, porque viene de esta forma, justamente, ¿no? Porque el participial requiere esta A para juntarse con otras cosas. Y bueno, y finalmente también podemos hacer formas abstractas. ¿Se acuerdan de este yo que veíamos la clase pasada? Que ahí está mal, le hace falta la O larga. Bueno, también a esos vamos a poder ponerlos con la forma con la A larga en los adjetivos, ¿no? Y entonces la tlitacayot es algo así como la negrura, o sea, como la condición de ser negro, y el chipahuacayot es la limpieza, la pureza, o la condición abstracta de estar limpio, ¿no? Y entonces justo estos adjetivos pues también van a entrar en esta serie de procesos morfológicos, ¿no? Y bueno, ¿dudas con eso? Yo creo que ya con todo lo que hemos visto, digamos, como a lo largo de los 2 semestres, en realidad esto ya se ve muy sencillo, ¿no? Porque no hay tanta morfología como en otros casos. Y bueno, entonces de tarea, ¿no? Para ya no hacerlos acá, y porque ni los vamos a acabar, pues quedan estas 8 oraciones, que en realidad son 10 porque aquí hay como un pequeño diálogo, donde claramente van a encontrar algunos adjetivos y además algunos usos de los reverenciales que veíamos la clase pasada, ¿no? Entonces, estos los pego así tal cual en el grupo, en el Classroom, para que los tengan y los puedan traducir. Y entonces de tarea queda la traducción de los 3 Tetzawik y la traducción de estas oraciones. ¿Alguna duda? La traducción de los Tetzawits y traducción igual nada más de estos o también glosarlos. Estos sí van con glosa, la traducción pues ya hicieron todo el ejercicio de la glosa y la van a tener, ahorita se las voy a subir al grupo de Facebook y entonces ahí ya nada hay que glosar, ¿no? Y esto sí. Ah, vale, gracias. Vale. Y entonces recuérdenme que les debo poner colecciones documentales para que vayan echando el ojo a ver qué se les antoja traducir y piensen entonces si sí quieren como que utilicemos enero para ver la traducción de los textos y entregarían el trabajo final después, ¿no? Pensando que, insisto, no van a tener campo, ¿no? Pero bueno, entonces si ya no hay dudas, ni comentarios, ni nada, entonces nos vemos el martes y hagan su tarea. Vas a subir la clase, ¿verdad? Sí, el video también lo subo, sí. Gracias. Sí, perdón, he estado olvidando subirlos y este lo subo ahorita y los otros en el fin de semana me pongo al corriente, ¿vale? Ok. Gracias. 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 Hasta Nos vemos luego. el martes, que tengan buen fin de semana. Gracias, igualmente.